Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Su nombre es Jade Carter y se metieron con la chica equivocada. Ashwood. Un típico pueblo del medio oeste estadounidense, con casas perfectamente alineadas, céspedes impecablemente cortados y fiestas de barrio donde todos sonríen, al menos en apariencia. A primera vista, Ashwood parecía tranquilo. Las calles estaban bordeadas de arces, los vecinos se saludaban mientras paseaban a sus perros y los letreros de los restaurantes parpadeaban por la noche como en una película de los 80. Pero debajo de esta capa de ilusión, algo retumbaba. En estacionamientos vacíos al anochecer, en los pasillos de los centros comerciales, en las miradas furtivas de los adultos, circulaba un miedo silencioso. ¿Miedo a qué? ¿A quién? No hablábamos de ello. Pero lo sabíamos. Ashwood vivía según un orden paralelo, un frágil equilibrio impuesto no por la ley, sino por la ley del más fuerte. Y en el corazón de esta jerarquía invisible estaba Escuela Secundaria Ashwood. La preparatoria Ashwood no era como cualquier otra. Allí, la autoridad de los profesores tenía poco peso. El verdadero poder pertenecía a quienes se atrevían a ejercerlo. Y nadie lo hacía mejor que los Colmillos de Hierro. Los Colmillos de Hierro eran más que un grupo de estudiantes populares de preparatoria. Eran una manada. Una pandilla organizada. Sin colores ni señas de identidad. Pero una red de miradas, silencios y amenazas apenas disimuladas. Gestionaban el tráfico de tareas falsas, la distribución de taquillas, las fiestas clandestinas y, a veces, los castigos. Troy Hawkins, su líder, Troy, encarnaba el poder puro. Hijo de un acaudalado empresario de la ciudad, había crecido creyendo que podía tenerlo todo y dominarlo todo. Alto, rubio, de sonrisa deslumbrante pero mirada gélida, manipulaba a los demás como si fueran peones. Los profesores lo sabían. Pero hicieron la vista gorda. Cuando un estudiante desaparecía del campo deportivo durante una semana sin explicación, susurraban que habían hablado con Troy. Cuando un estudiante volvía del baño llorando, sabían que un colmillo de hierro se había cruzado en su camino. Nadie lo denunció. No por respeto, sino por miedo. Es en este entorno que Jade Carter hizo su entrada una mañana lluviosa de septiembre. Ella salió de una vieja camioneta conducida por un hombre corpulento y de aspecto cansado. Grant Carter, su padre, un exmarine condecorado, se convirtió en un discreto trabajador de una empresa de seguridad local. Jade tenía 17 años. Tenía una figura esbelta pero recta, vestía una chaqueta negra desgastada, vaqueros oscuros y botas gruesas. Siempre llevaba un bolso al hombro y auriculares al cuello. Pero no fue su atuendo lo que llamó la atención. Fue su mirada. Fría, clara, analítica. Ojos grises como el acero, que no se inclinaban ante nadie. Al primer timbre, entró en el salón principal del instituto como una sombra. Sin dudarlo. Sin aminorar la marcha. Los demás la miraban de reojo. Los populares, los intimidados, los profesores cansados. Todos pensaban lo mismo, otra novata. Otra perdida. Pero ellos no sabían nada. Nadie sabía por qué Jade y su padre habían abandonado su antiguo pueblo con tanta prisa. Los rumores abundaban, una pelea en otro instituto, un incendio en una casa, una audiencia en el tribunal de menores. Pero no se demostró nada. Y Jade no dijo nada. Durante esa primera semana, casi no habló con nadie. Escuchaba en clase, entregaba sus tareas y comía sola en un rincón de la cafetería. No era fría ni agresiva. Simplemente, ausente. Una isla. Pero este silencio era inquietante. Porque a pesar de su silencio, Jade imponía algo. Una tensión discreta. Como una espada envainada, pero lista para saltar. Los colmillos de hierro la habían descubierto desde el primer día. Pero Troya, encogiéndose de hombros, había dicho: la dejaremos. Por ahora. Hasta el viernes, 4:02. Fin del último periodo. El cielo se había nublado. Los estudiantes salían en masa. Jade caminó sola hacia la parte trasera del edificio, como siempre. Se dirigió al estacionamiento secundario, por donde pasaban pocos estudiantes.
El aire era pesado sobre Ashwood ese día. El cielo se había vuelto de un gris sucio, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. En el estacionamiento trasero del instituto, lejos de los guardias y del flujo habitual de estudiantes, Troy Hawkins y sus dos lugartenientes Mike Dawson y Darren Cole esperaban su objetivo con brutal seguridad. Los tres estaban apoyados contra una pared pintada, donde un grafiti narraba otros incidentes violentos del pasado. Mike, nervioso, se golpeaba el puño contra la palma de la otra mano. Darren escupía al suelo, visiblemente impaciente. Troy, mientras tanto, masticaba chicle lentamente, con la mirada fija en el callejón por el que Jade paseaba a diario. Disfrutaba del momento que se avecinaba como si fuera una escena bien ensayada. «Mírala, como un fantasma», dijo Mike burlonamente. «Flota por los pasillos, mirando por encima de todos los demás. ¿Se cree intocable o qué?» Troy giró la cabeza ligeramente, con una media sonrisa en sus labios. «Le mostraremos cómo damos la bienvenida a la gente nueva aquí», dijo escupiendo el chicle. La vieron acercarse. Silueta recta, paso rápido, con auriculares al cuello, Jade Carter avanzó como siempre, concentrada, inalcanzable. No cambió de dirección ni de ritmo al verlos. Troy salió de las sombras y se paró justo frente a ella. «Hola, princesa». «¿No te enseñaron a decir hola?» Ella no respondió. No disminuyó la velocidad. No bajó la mirada. Micro le rozó el hombro deliberadamente. Jade se detuvo en seco. Entonces Darren se quedó detrás de ella, formando un triángulo asfixiante. «¿No oíste a nuestro jefe? Él es quien manda aquí». Finalmente ella levantó la mirada. Hubo una vacilación. No había miedo en su mirada. Ni siquiera era aburrimiento. Era algo más frío, más clínico. Como si estuviera evaluando objetivos, no personas. Ella respondió con una voz baja, tranquila, casi de disculpa. Advertencia final. Los tres estallaron en carcajadas. Una risa tonta, segura, demasiado confiada. Habían dominado a docenas de estudiantes. ¿Quién hubiera pensado que esta chica delgada y silenciosa sería un problema para ellos? Mas Jade desató su bolso con calma, lo dejó en el suelo. Se quitó los auriculares con una lentitud casi ritual. Luego se levantó. Silencio. Mike saltó primero, el tipo de chico acostumbrado a gobernarlo todo con los puños. Nunca nadie lo había frenado. Pero Jade se movió. Su pie describió un arco limpio y definido, un escaneo preciso, controlado. Mike perdió el equilibrio, y al instante siguiente, su espalda golpeó el asfalto con estrépito. Su cráneo resonó contra el asfalto. «¿Qué?», gritó Darren, atónito. Intentó agarrar a Jade por el hombro, pero ella se dio la vuelta, le agarró el brazo, y le puso una llave de estrangulamiento, le dio un rodillazo en la espalda. Él jadeó, agitando las manos. Ella lo soltó justo antes de que perdiera el conocimiento y, con una patada en el talón, lo empujó al suelo. Troya, furioso, abrió su bolsa de deporte y sacó una varilla de metal oxidada, pesada y de 1 metro de largo, una base de sombrilla modificada. Un clásico de las peleas suburbanas. «¿Quieres jugar, perra?», gruñó. Jade lo miró sin decir palabra. Levantó la barra, dispuesto a atacar. Pero ella entró en su zona. Rápido. Demasiado rápido. Un paso resbalado, rayo en la muñeca, la barra se cayó. Ella lo desarmó con un giro de su codo, luego encadenó un golpe de codo al plexo solar, el jadeo. Rodilla al hígado, Troy se desplomó de rodillas, vomitando, con los ojos en blanco. No entendía. Ninguno de ellos lo entendía. Todo había sucedido en 22 segundos. El asfalto aún resonaba con los últimos ecos de la lucha. Mike gimió, jadeando. Darren le sujetó el hombro como si fuera a soltarse. Troy, el rey, yacía indefenso en su propia vergüenza. ¿Y ella? Jade Carter estaba de pie, su respiración era lenta y controlada. Ni una palabra. Ni un grito. Solo, el silencio de un huracán tras su paso. Se volvió a poner los auriculares. Se echó el bolso al hombro. Y se alejó.
Como si saliera de la clase de biología. Lunes por la mañana. 7:23 de la mañana. Los pasillos del Instituto Ashwood estaban más concurridos que cualquier otra mañana. Se cruzaban miradas, se susurraba y los teléfonos zumbaban como un enjambre de avispas digitales. TikTok, Instagram, Reddit, Discord, incluso Twitter. Un vídeo borroso, filmado desde la azotea del gimnasio, invadió Internet durante el fin de semana. ¿El autor? Un discreto estudiante llamado Landon Pierce, apasionado por los drones y las grabaciones prohibidas, había capturado la escena sin atreverse a intervenir. No esperaba capturar uno de los mayores rumores virales del año. El subtítulo del vídeo. Se equivocaron de chica. ¿Mira el resto? En cuestión de horas, el vídeo se había vuelto viral. En 24 horas, había superado 1 millón de visitas. A las 48 horas más de 2,7 millones. Relatos influyentes lo retransmitieron, venganza silenciosa, lección de defensa personal de un adolescente, cuando el objetivo se convierte en el depredador. Los instructores de artes marciales analizaron los movimientos. Las mujeres salieron en su defensa. No luchó. Se protegió. Hermosamente. Los trolls la criticaron. Pero incluso ellos evitaron comentarios agresivos. Sentimos que no debíamos jugar demasiado con esta chica. La administración de la escuela secundaria, inicialmente conmocionado por la naturaleza viral del asunto, convocó Jade Carter el lunes por la mañana en la oficina del director señora Heather Bloom, una mujer estricta, acostumbrada a lidiar con dramas adolescentes, pero no esto. Jade entró en la oficina, erguida y tranquila. Su bolso y su chaqueta negra estaban intactos. No mostraba ni una mueca de desprecio ni miedo. Solo esa inquietante neutralidad. Señorita Carter, dijo la señora Bloom, poniendo las manos sobre el escritorio, tenemos que hablar de lo que pasó el viernes. Presionó el botón en su pantalla táctil. El vídeo empezó a reproducirse. Troy, Mike, Darren. Jade. Los gritos apagados. El silencio tras el impacto. ¿Qué ves? Preguntó Jade simplemente. La señora Bloom se quedó paralizada. Esperaba una excusa. Una justificación. No tenía nada. Solo hechos. Y sin provocación. Sin palabras. Sin insultos. ¿No niegas nada? No tengo nada que negar. Detuve un asalto. Se hizo el silencio. La administración no pudo probar nada en su contra. La ley estatal permitía la defensa propia, especialmente en las instalaciones escolares, siempre que fuera proporcionada. Y aquí es donde entró en juego el vídeo, a su favor. Troy Hawkins no volvía a clase este lunes. Ni el martes. Ni el miércoles. Oficialmente, tenía gripe. En realidad, era, humillado, aniquilado su autoridad, basada en la intimidación, se había evaporado en 22 segundos. Incluso sus antiguos compañeros de clase evitaban su mirada. Los memes se acumularon en línea. Troy, rey de la escuela secundaria, destronado silenciosamente por una chica. ¿Los colmillos de hierro? Ahora los gatos de algodón. Mike Dawson, pegado en la muñeca Darren Cole, con un collarín que no podía explicar sin sonrojarse. Ambos se negó a testificar, ninguno presentó denuncia. Sabían que si avivaban el asunto, su reputación, ya de por sí arruinada, sufriría aún más. Durante este tiempo Salida continuó viniendo a clases. El mismo asiento, el mismo cuaderno. La misma mirada distante. Pero todo había cambiado a su alrededor. Ya nadie le bloqueaba el paso. Ya nadie se reía a sus espaldas. Algunas chicas, al principio recelosas, empezaron a dirigirle breves miradas de respeto. Otras lo observaban en silencio en la cafetería. Un estudiante de primer año incluso se atrevió a preguntarle, tímidamente, si podía enseñarle un par de trucos de defensa personal. Ella lo miró, y sonrió por primera vez. Una pequeña sonrisa. Pero suficiente para que la leyenda siga creciendo. Entrenador Daniel Reynolds, profesor de deportes y ex sargento del ejército, había estado observando a Jade durante varios días. Había algo en ella que era inconfundible.
Su postura. Su calma. Su precisión. La detuvo una mañana después de la clase de gimnasia. ¿Carter? Eres la hija de Grant Carter, ¿no? Jade se quedó paralizada. Asintió lentamente. Me lo encontré en Fallujah. Tu padre era un monstruo del combate cuerpo a cuerpo. Una especie de excavadora con cerebro de cirujano. Él te entrenó, ¿verdad? Un silencio. Él me salvó. Él entendió que no era una metáfora. Más tarde, en los archivos de personal, el entrenador Reynolds encontró una nota confidencial en el expediente escolar de Jade. Una discreta mención. Traslado aprobado tras incidente en el norte de California. Agresión a personal adulto. Intervención militar. Caso cerrado. No hay más detalles. Pero eso fue suficiente. Jade Carter no era solo una adolescente. Ella fue una sobreviviente. Un producto del dolor. De la disciplina. Y del silencio. Unos días después, en el silencioso vestíbulo del edificio C, la rutina escolar se repetía como un disco rayado. Nadie le prestó atención a Emily Larsen, frágil, cabizbaja, con la mochila apretada contra el pecho. Era una de esas personas que pasan desapercibidas, una sombra que se deslizaba por los pasillos. Fue entonces cuando Bradley King, un miembro junior de los Colmillos de Hierro, uno de esos que reían a carcajadas y seguían órdenes sin pensar, decidió divertirse. Con un movimiento repentino, empujó a Emily por las escaleras del rellano. Ella rodó 3 escalones, con sus pertenencias desparramadas y un codo raspado. Bradley se echó a reír. Una risa profunda y cruel. Los estudiantes vieron la escena. Algunos apartaron la mirada. Otros se encogieron de hombros. Nadie se movió. Excepto uno. Bradley. La risa se le ahogó en la garganta. Jade se acercó en silencio. Su mirada era fija, gélida. Lo agarró por el cuello de la camisa y lo estrelló contra la taquilla más cercana con un ruido metálico. Un círculo silencioso se formó a su alrededor. Los estudiantes no se atrevieron a hablar. Sabían lo que había pasado en el estacionamiento. Y sabían que ella nunca bromeaba. Te vi. No lo vuelvas a hacer nunca más. Bradley intentó sonreír. Pero lo miró a los ojos. Una mirada que no era amenazante, sino prometedora. Y comprendió. Él asintió, temblando ligeramente, luego se apartó sin decir palabra y desapareció por el pasillo, con la espalda encorvada. Emily, todavía en el suelo, recogió torpemente sus cosas. Al salir del edificio un rato después, encontró a Jade apoyada contra la pared, con los auriculares puestos. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Emily, todavía sin aliento. Jade respondió sin apartar la mirada. Porque ya caí. Y nadie me tendió la mano. A partir de ese día, algo cambió. Lentamente, silenciosamente. La gente empezó a hablar de ella. Pero ya no como una anomalía. Más bien como una leyenda urbana en ciernes. Algunos juraban haberla visto correr al amanecer, sola, por los callejones industriales cerca del antiguo depósito del ferrocarril. Otros decían que entrenaba todas las noches con sacos terreros, maniquíes de combate y un cronómetro militar en la muñeca. También se decía que había detenido a un hombre adulto en el centro de la ciudad, un ladrón que intentaba arrebatarle el bolso a una anciana. Lo desarmó y esperó a la policía, sentada tranquilamente sobre el delincuente incapacitado. ¿Los Colmillos de Hierro? Habían enmudecido. Se habían desbandado como una banda sin líder ni rumbo. ¿Troy? Desaparecido. Se rumoreaba que había solicitado un traslado a otro estado. Lejos. Muy lejos. Toda la escuela sintió el cambio. Una nueva tensión, un respeto silencioso. El director lo sabía. Los profesores lo sabían. Incluso los que guardaban silencio en sus despachos. ¿Y los estudiantes? Ya no se atrevían a reírse a sus espaldas. Ella no tenía amigos. Ni camarilla. Pero ya no estaba sola. Jade Carter ya no era simplemente la chica nueva. Se había convertido en un símbolo.
Un sobreviviente. Un luchador. Una advertencia viviente. No toques lo invisible. Puede que hayan encontrado a su ángel de la guarda. Esa tarde, la lluvia caía suavemente sobre las ventanas de la sala. Jade caminó a casa con el bolso al hombro, la capucha baja y la expresión seria. Su paso era lento, mesurado. Podría haber parecido cualquier otra adolescente cansada tras un largo día, solo que Jade no era como las demás. Al cruzar la puerta de su casa, encontró a su padre, Grant Carter, sentado en el desgastado sillón de cuero que había ocupado desde que se mudaron a Ashwood. El televisor estaba apagado. La habitación estaba en silencio. En su regazo yacía una carpeta vieja y gruesa, adornada con el sello del Cuerpo de Marines. Había sido abierta. Documentos anotados. Fotocopias. Informes de su anterior escuela. Y más. Podrías haberles hecho mucho más daño, dijo sin levantar la voz. Jade dejó su bolso junto a la entrada y se irguió, mirándolo. Sabía que este momento llegaría. No porque fuera predecible, sino porque era inevitable. Lo sé, respondió ella simplemente. Grant la miró fijamente. Sus ojos de veterano no eran los de un padre preocupado común y corriente. Habían visto horrores, traiciones, compañeros de armas caídos. Interpretaba los gestos como otros leen las palabras. La había visto en ese vídeo. Lo entendía todo. La precisión de sus golpes. El control. La falta de ira. Solo una respuesta quirúrgica a la agresión. Cerró lentamente el expediente y luego hizo una pregunta sencilla, pero de peso. ¿Te contuviste? ¿Por qué? Siguió un largo silencio. Ese silencio que retumba, que vibra en el aire como un tambor invisible. Jade levantó la vista. Eran de un gris acerado, duros y frágiles a la vez. Como si contuvieran fragmentos de tormenta y ceniza. Porque ya no quiero ser un arma. Solo quiero vivir. Estas palabras cayeron como una cuchilla sobre la mesa. Sin temblar. Sin rodeos. Grant Carter no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, dejó el expediente sobre la mesa de centro y se acercó. Este gigante musculoso, este veterano condecorado, este padre forjado por la guerra, tomó a su hija en brazos. No con la fuerza de un soldado, sino con la ternura de un hombre que sabe lo que significa sobrevivir. Y lo que cuesta. Haces más que solo sobrevivir, Jade, murmuró. Eres una inspiración. Jade se pegó a él unos segundos. El corazón le latía con fuerza. La respiración se le hacía más lenta. Era quizá la primera vez en mucho tiempo que se sentía plenamente comprendida. No por su fuerza. Ni por su frialdad. Sino por su decisión, no responder a la violencia con más violencia. Esa noche, en aquella modesta casa suburbana, una guerrera depuso sus armas. No se debilitó. Se liberó. Y su padre lo sabía, ella estaba lista para este mundo. Porque no iba allí a destruir. Ella iba allí para transformarlo.